Tema 3. Partidos políticos. El partido ha adquirido una presencia indiscutible y se ha convertido en un instrumento fundamental para la participación política. Ha experimentado una evolución desde las revoluciones burguesas. Inicialmente la situación era contraria a los partidos políticos. Nos referiremos a la evolución histórica y sociológica de los partidos políticos y una evolución jurídica de los partidos hasta su plasmación en nuestro derecho positivo. Evolución histórica y sociológica. ¿Qué pasa cuando se producen las revoluciones liberales? Los que triunfan se van a oponer a la existencia de los partidos políticos. Los liberales y los burgueses, su filosofía política es coherente a lo que proponen. Se hace una revolución en nombre de la libertad, pero no se reconoce la libertad política por razones de tipo filosófico y de tipo práctico. El liberalismo, en su primera fase, no entiende o se opone a la posibilidad de que haya partidos políticos. Tipo filosófico. El liberalismo hace esa revolución para dar la libertad al individuo. El liberalismo va a introducir una división entre el Estado y sociedad. El individuo está integrado en la sociedad. Todo lo bueno ocurre en la sociedad. El Estado es un mal menor. Van a decir que la sociedad está formada por individuos. La clave es que el individuo es el individuo individualmente considerado. El liberalismo, en su filosofía política, dice que los derechos fundamentales corresponden a las personas individualmente. Por eso el partido político no debe existir, porque si se permite su existencia en un partido político manda la dirección del partido y por tanto, si eso se permite, se pierde parte de la revolución de que todas las opiniones valgan lo mismo. En el momento en que introduzco un partido hay alguien que se opone por encima, luego se niega la libertad del individuo. Tipo práctico. Durante el antiguo régimen, además de las clases sociales, la forma como se trabajaba eran los gremios. La movilidad social no existía en el antiguo régimen verticalmente, pero tenía garantizada una cierta protección social por el gremio, por lo que estos tenían que estar organizados. Así que si se admite el partido político, los gremios se constituirán como partidos políticos. Y estos son muy numerosos. Inicialmente, la oposición al partido político se realiza por estos dos tipos de oposición. Desde este punto de partida se va a producir una revolución social. Hay un espíritu de que no tiene que haber partidos políticos, pero poco a poco lo que va a ir ocurriendo es que la gente se va a ir dando cuenta de que entre ellos pueden surgir ideologías similares. Sociológicamente los primeros representantes son ricos, pero a pesar de eso van a pertenecer al Partido Conservador o a los liberales, pero aún así se agrupan por esas dos afinidades ideológicas. La ideología es el primer elemento que configura el partido político. Ese fenómeno se conoce como las agrupaciones de notables. No había ningún tipo de estructura, pero se daban grupos diferenciados de ideales similares. En el mundo lo que va a ocurrir es que la izquierda se va a dar cuenta de que los liberales han quitado al rey, a los nobles y al clero y se han puesto ellos. Se dan cuenta de que no hay un estado social, se cambia todo para que nada cambie. El liberalismo durante un minuto coge la antorcha de la libertad pero la apaga. La izquierda introduce las masas. La masificación, que no tenía acceso en un primer momento, se pasa de estas agrupaciones de notables a unos partidos de masas. El número frente a las masas marxistas lo va a poner la Iglesia por instinto de supervivencia, porque la Iglesia tiene una representación en cada pueblo. En Europa surge la democracia cristiana tras este cataclismo. El primer elemento es la ideología y el segundo elemento son las masas, y el tercer elemento será la organización necesaria cuando un partido tiene masas. Cuarto, la etapa de constitucionalización de los partidos políticos. Se garantiza su existencia introduciendo el partido político. El primer elemento es la ideología y el segundo son las masas, y el tercer elemento es la organización necesaria cuando un partido tiene masas. Esto se va a ir organizando al hilo que se van a ir creando estos partidos de masas, y prácticamente en el presente esta masificación de los partidos políticos va a coincidir con este momento de prestigio de los partidos, porque van a tener una función de socialización, van a editar sus propios periódicos, formar a sus militantes e incluso llegan a enseñar a leer y escribir. En esta evolución, a finales del siglo XIX y principios del XX, va a coincidir con la etapa de prestigio de los partidos políticos. Este prestigio desaparece en el periodo de entreguerras y se aniquila tras la Segunda Guerra Mundial. El partido político pasa a una etapa en la que es una mera máquina electoral.
una fase electoralista que interviene cuando hay elecciones. En el presente seguimos así. Ley de hierro de las oligarquías. Gaetano Mosca es un pensador de elitismo italiano, junto con Vilfredo Paredo y Roberto Michels, que dicen que los partidos políticos en esta obra va a enunciar esta tesis que se conoce como la ley de hierro de las oligarquías. Consiste en una ley inquebrantable que va a contar que en todo partido político se producen tres movimientos como consecuencia de los tres elementos. Uno, se cumple. El segundo, al tener organización, lo que la tienen querrán perpetuarse. Todo partido político tiene una casta dirigente. 3. El hecho de que tenga una organización y al haber una estructura, tiende a haber gente que se especialice, por lo que se establece una especie de clase que permanece. Más allá de esas cabezas que cambian, como tienden a permanecer, van a intentar controlar los procesos sucesorios. 4. Finalmente, las masas de partidos van a, si le dan un líder, aclamar a ese líder por comodidad y por afinidad. Y esto lleva como resultado a que en un partido político, pese a toda esta cuestión del nuevo ideal, acaba operando como una oligarquía. La masa es vaga, se adhiere fácilmente al líder. La masa es vaga, se adhiere fácilmente al líder. Esta postura consiste en que el partido en principio surge por una creencia democrática, porque hay algo que decir, pero necesita una organización y una estructura, y esta estructura que tiene que permanecer va a controlar al partido. Hay una estructura o un aparato que lleva la vida al día a día del partido, que es el que va a tener el verdadero poder en el partido. Va a haber un personal fijo para llevar a cabo las distintas tareas. Cuando llegue la selección del líder del partido, va a ser el aparato el que elija al líder. El aparato no se va a gobernar de forma democrática, sino por su propia oligarquía. El efecto de esta forma de elección de liderazgo tiene como consecuencia la adhesión ciega de lo que dice el líder. En la práctica, por lo tanto, en el interior del partido político falla lo que se predica para fuerza o el propio origen del partido político, que es la regulación democrática. El peso de los partidos de una nación se ve en las elecciones al Parlamento Europeo, porque todos los votos valen lo mismo. El derecho positivo es el derecho vigente, no tiene por qué estar escrito. Evolución jurídica de los partidos políticos. Va en paralelo a la evolución social. 1. Etapa de adversión del derecho por los partidos políticos. Ley de Le Chapelier 1791, que prohíbe los partidos políticos en Francia. El derecho de asociación no aparece como derecho fundamental del hombre si el derecho se pronuncia en contra. 2. Etapa de indiferencia de los partidos políticos. Vigente en Europa en el siglo XIX, el poder público que dicta las normas directamente no hace nada, no lo regula, no hay normativa sobre los partidos políticos. El legislador no se ocupa de los partidos políticos. 3. Etapa de legalización de los partidos políticos. A finales del siglo XIX y principios del XX se produce esta legalización. Se pone en una ley, pero la manera en la que se introduce no es directa, no hay una ley que lo regule. En algunas leyes se introduce indirectamente la existencia de los partidos políticos. Porque la organización en el Parlamento se va a tener en cuenta también indirectamente el hecho del partido político considerado una nueva estructura llamado grupo parlamentario. Se mantiene hasta la Segunda Guerra Mundial. 4. Etapa de constitucionalización de los partidos políticos. Se garantiza su existencia introduciendo el partido político en la Constitución. Al introducirlo en la Constitución estoy protegiendo a los partidos políticos porque la mayoría necesaria para modificar la Constitución es superior. La referencia a los partidos políticos en nuestra Constitución la encontramos en los artículos 1.1, pluralismo político, y 6. El artículo 6 de la Constitución española contiene a su vez dos normas, una prescriptiva y otra descriptiva. Una norma es siempre prescriptiva, siempre contiene un mandato que, si no se cumple, lleva aparejado una sanción. Una norma descriptiva explica, detalla cómo es algo, es norma descriptiva porque se detalla qué es. Una constitución son cabezas de capítulos. Recoge lo esencial con carácter normativo. No puede entrar al detalle porque presenta la voluntad general. Están desarrollados por las leyes.
Los preceptos constitucionales suelen ser acompañados de unas leyes que desarrollan la Constitución. Los artículos de la Constitución referentes a partidos están extendidos por una ley de partidos políticos, donde se estableció un procedimiento específico, y otra ley de finalización de los partidos. Es importante porque se puede producir la corrupción o el dominio de un partido porque quien tenga mucho dinero. Como resultado de nuestra historia, en España solo se ha puesto un límite, el no matar. En cuanto a la financiación, hay una tensión. Para algunos, la financiación debería ser pública, de nuestros impuestos, no solo por tener asientos en el Parlamento para tener que allegar fondos que lleven a la corrupción. Para otros, la financiación debería ser privada para que no salga del erario público.